Yo no puedo ser la capitana. ¿Cómo puedes decir eso, Diana? ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Muy bien, profe. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo les fue esta primera semana? Bien. ¿Les tocó ir al colegio? Sí. A Juan Pablo Urrego, sí. A los que tienen el apellido Hola, con las últimas letras, sí. muy buenos días, profe. Más bien tardecitas. Buenas tardes, Eh, profe. Profe. ¿Cómo vamos? Buenas tardes, profe. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo les fue a los del grupo B que fueron ayer a clase? Los pude ver Muy bien, solamente. profe, muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Buenas tardes. ¿Les fue bien en la clase de inglés? Sí, señor. Hola, profe. Buenas tardes. Anderson estuvo conmigo en la clase el lunes. Hola, profe, soy Oscar Esteban Gómez, presente. Eso, bienvenido, Oscar. Hola, profe. Hola, El profe, lunes, soy Alejandro Córdoba. el lunes me dejaron plantado, la Hola, mayoría del profe. grupo Yo soy B. Catherine López. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo estás? Yo soy David Ferrer Banco. Hola, Hola, profe. profe. Yo soy Emanuel Julio Giraldo. Listo. Hola, profe. ¿Qué más? ¿Qué más? Soy Catherine López. Buenas tardes. ¿Cómo vamos, muchachos? Listo. Entonces, arranquemos la clase de hoy. Pues, para los que estuvieron en clase presencial, bueno, voy a silenciar los chats. Listo. Y ya saben que por el chat piden la palabra si van a decir algo o alzan la manito. Para los que estuvimos, para los del grupo B que estuvieron presenciales, pues realmente no fue que hayamos avanzado mucho en el tema. Procuré hacer un repaso de lo que habíamos visto hasta el momento, el tema de la cosmogonía, de la teogonía, pues de cómo se originó el universo, de cómo se originaron los primeros dioses. Entonces hablamos de Urano, de Cronos y de cómo Zeus llegó al poder pues peleando contra los titanes. Segundito, muchachos. Listo. Aranza está pidiendo la palabra. Dale, puedes abrir el micrófono. Aranza Jocelyn. Aranza Jocelyn. Bueno, bajémosle la mano entonces a la niña. Y continuemos. Bueno, entonces le estaba contando que fue más como un repaso. Oscar. Dale, Oscar. Puedes abrir el audio. Cerraste el micrófono. Dale. Profe, muy buenas tardes, soy la mamá de Oscar. ¿Cómo está? Profe, bien, ¿y usted, profe? Bien, bien. Dale. Bueno, profe. Profe, lo que pasa es que yo a las 4:30 tengo una clase de mi hija de primero y pues está programado hoy para las 4:30, entonces se me cruzaron pues como los dos horarios de la clase de Oscar y la de mi hija, la pequeña. Sí. No, igual Entonces, esta clase va a quedar grabada. sí. Yo la subo a YouTube y yo les comparto el link para que la puedan ver cuando tengan tiempo. Listo, profe. Entonces igual hasta las 4:30 estaremos entonces acá nuevamente. Listo. Bueno, gracias, profe. De nada. Y por acá está Luis. Dale, Luis, puedes abrir el micrófono. Profe, Dale. ¿escribe en el cuaderno o no? Claro, hay que tomar nota en el cuaderno, ni más faltaba. Bueno. Por acá veo varios de mis estudiantes, ya los voy conociendo. Mariana, Joel, Juliana, Alejandro, de sexto uno, todos mis queridos estudiantes.
Juliana estaba pidiendo la palabra. Dale, puedes abrir el micrófono. Profe, Hola. es que yo me vine fue a pasear por de mi mamita ayer y aquí no tengo el cuaderno. No, puedes coger una hojita que te presten y ya luego lo pasas al cuaderno. Bueno, profe. Bueno, Juliana. Listo, muchachos. Ahora sí, vamos a arrancar pues en serio. Y ahorita en 10 minuticos, pues las preguntas que hayan, paro y lo detengo. Listo, como para darle fluidez a la clase. Entonces, nos habíamos quedado en los dioses olímpicos, que fueron los que vencieron a los titanes. Y ahí, en esa batalla, que se llamó la titanomaquia, es cuando Zeus se convierte en el rey de los dioses. Y entonces ya los que van a dominar el universo van a ser Zeus y sus hermanos, que eran 6 los hijos de Cronos y Rea. Zeus tenía 3 hermanitas y eran 3 varones, incluyéndolo a él. Entonces habíamos dicho que la hermana mayor de Zeus era Hestia, que es una virgen, que es famosa porque alguna vez la intentaron violar y no la lograron violar, es la cuidadora del fuego. Luego viene Demeter, que esta es la diosa de la agricultura, muy importante, muy reverenciada en el mundo antiguo. Hera, que es la diosa del matrimonio, esposa de Zeus, y esas son las 3 hermanitas de Zeus, las mayores. Luego vienen los 3 hombres, que son el primero, el mayor es Hades, Poseidón y Zeus. Y ya sabemos que cuando Zeus gana, pues divide los reinos que van a dominar cada uno. Entonces Hades va a dominar debajo de tierra el inframundo, el mundo de los muertos. A Poseidón le va a tocar dominar el mar y Zeus se va a quedar con los cielos. Listo, esa es la división que aplican. Un poco medio machista, pero bueno, tengamos en cuenta que Hestia, la Virgen, no hizo nada en la batalla de los titanes. Las otras sí colaboraron, pero bueno, pues a Demeter sí le tocó algo bien importante, que es manejar el tema de que crezcan los alimentos de los seres humanos. Y Hera, pues va a ser la reina de los dioses junto con Zeus, pues eventualmente, porque sabemos que Zeus tuvo un montón de esposas antes que Hera. Hera fue la 7ª, tuvo 6 esposas antes que Hera. Listo. Bueno, entonces lo que quiero hacer en la clase de hoy es hablarles de los otros 6 dioses olímpicos, los otros 6 dioses que viven en el Olimpo. Acuérdense que en esa guerra, en la titanomaquia, eran los titanes en una montaña de Grecia que se llama la montaña Otris. Si ustedes la buscan en Google Maps, la encuentran. O sea, es una cadena montañosa que realmente existe. Y los dioses olímpicos, supuestamente, pues según cuenta la historia, estaban en el monte Olimpo. Eran como en 2 montañas y desde allá era que se tiraban sus superpoderes. Entonces ya Zeus se quedó ahí en el Olimpo con sus hermanitos, con sus 5 hermanitos, pero eventualmente llegaron otros dioses, la mayoría de ellos descendientes de Zeus, hijos de Zeus, que van a vivir también en el Olimpo. En el Olimpo viven los dioses más importantes. Y de ahí, como les he contado, es que viene lo de los Juegos Olímpicos. Con los Juegos Olímpicos se honra a los deportistas más importantes, haciendo una comparación con los dioses olímpicos, que son los dioses más importantes. Listo. Por acá yo veo que Oscar tiene la manito levantada. ¿Va a preguntar algo, Oscar? Puedes abrir el... No, profe, se me quedó levantada. Ah, bueno, ya te la bajo. Dale. Listo. Bueno, entonces voy a compartir la presentación para hoy. Vamos a hablar de los otros 6 dioses olímpicos. Son 12 los dioses olímpicos. Entonces vamos a hablar de el modo en el que nacieron. O sea, yo no me voy a extender mucho y pues muchos de ustedes
ya saben muchas historias de estos dioses, porque es los que les tocó en las historias que ustedes nos mandaron a la profe Renata y a mí. ¿Listo? Pero entonces vamos a hacer un repaso rápidamente de esto. Un segundito, yo organizo esto. Por acá vamos a ponerlo grande. Bueno, muchachos, también para decirles que la otra semana le toca al grupo A presencial. ¿Listo? En el colegio. Y los de sexto 1, ojo, mis estudiantes, acá en este momento en la sala hay de varios sextos, los de sexto 1 les toca lunes y miércoles. Creo que a todos los sextos nos toca lunes y miércoles. Bueno, ya que terminamos esta publicidad política pagada, vamos a hablar de los dioses, de los otros dioses. Entonces, la primera de la que les quiero hablar, entonces ya están los Zeus y sus otros 5 hermanos, vamos a hablar de Atenea, muy famosa, muy importante y muy reverenciada, en especial porque es la diosa patrona de una ciudad que es Atenas, ¿sí? De ahí su nombre. Y Atenas, pues es la ciudad más famosa de Grecia. O sea, en este momento Atenas es la capital de Grecia, así como Bogotá es la capital de Colombia, Atenas es la capital de Grecia. Y hay un periodo histórico que se llama el de la época clásica. Y ahí Atenas era más poderosa militarmente, pero también culturalmente que el resto de ciudades que había en Grecia. Y ahí es que nacieron pues los filósofos más importantes. Entonces vamos a hablar de Atenea, que es la santa patrona. A mí me gusta muchísimo esta imagen de Atenea, porque es muy representativa de lo que ella es. Ella es una diosa guerrera y lo notamos en su armadura, en el escudo y la lanza, en el casco, pero también es una diosa muy bonita y es la diosa de la sabiduría, que está representada en la lechucita, en el búho que tiene ahí. ¿Cómo nace Atenea? Imagínense que, venga, nos va a servir para esto también. Qué pena, voy a buscarles ¿cómo se llama esto? El árbol de los dioses, para que le echemos un vistazo y nos contextualicemos pues con eso, que para eso nos sirve. Denme un segundito, lo busco acá en el computador para que nos sintonicemos. Entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que Atenea es hija de Zeus con la primera esposa, antes que era la primera de todas. Esta esposa se llamaba Metis y era una diosa marina, pues no era la diosa del mar, no era Poseidón, pero era una divinidad que vivía en los mares, pero se caracterizaba por ser muy sabia. Bueno, Zeus la escogió como esposa y ella le anticipó que igual que Zeus había destronado a Cronos, y al igual que Cronos había destronado a Urano, a su padre, pues que a Zeus eventualmente también lo iba a destronar un hijo suyo. Y entonces Zeus dijo, no, esto a mí no me va a pasar, y la decisión que tomó, después de haber embarazado a Metis, cuando vio que ya le estaba creciendo la barriguita, fue que él se tragó entera a su esposa. Se la comió, literalmente. No metafóricamente, no comer de relación sexual, no. Se la comió, se la tragó, y en la barriga, Metis tuvo a Atenea. Y eventualmente,
Atenea fue creciendo hasta el punto que a Zeus le empezó a doler la cabeza, unos dolores de parto, como los que tienen las mujeres embarazadas a los 9 meses, pero imagínense el parto por la cabeza, siente que va a dar a luz por la cabeza. Coge, se abre la cabezota y de ahí sale Atenea, ya grande, adulta, hermosa, con su armadura, con las armas. Entonces ese es el nacimiento de Atenea. Yo creo, denme un segundito. Les voy a compartir la pantalla que por acá ya abrió. Si lo encuentro. Si lo encuentro. Listo, acá está aquí está el mapa. Lo voy a aumentar pues para que lo puedan ver mejor. Listo. Este es el mapa de los dioses. Entonces acá tengo señaladitas. Está en el centro el señor Zeus, es el que nos importa en este momento. Y por acá, con un numerito, si ustedes ven todas estas flechitas, son las amantes y las esposas que tuvo Zeus. Con numerito están las esposas. Entonces por acá 1 es la primera esposa de la que les estoy hablando. Entonces sigamos esta flechita para ver a dónde me lleva. Está la que dice 1, está por acá. Y vamos, por acá ya nació Atenea, que su nombre es Minerva para los romanos. Y por acá está Metis. Entonces está en azulito porque es una diosa de los mares también. Entonces, y de la sabiduría. O sea, ya sabemos por qué Atenea es tan inteligente. O sea, se lo heredó a la mamá. Y Zeus también, una de las características de Zeus es que es súper inteligente. Bueno, vamos a ver Metis. Vamos a seguir esta linecita, a ver Metis de quién es hija. Entonces, por acá seguimos arriba. Y vemos que Metis es una hija de los titanes. Vean, por acá están los titanes. Estos 12, vean, acá está titanes, todos estos 12 son titanes. Y hay un titán que se llama Océano y otro titán o titánide, es mujer, que se llama Tetis. Y ellos dos tienen un pocotototón de hijos, un montón de hijos. Bueno, dentro de esos hijos, entonces Doris, Persis, un montón, no. Pero dentro de esos está Metis, que fue la primera esposa de Zeus. Listo, entonces ahí ya queda aclarado en el mapita. Denme un segundito, dejo de compartir acá y voy al chat, que están preguntando cosas. Denme un segundito. Por acá, profe, ¿escribimos? Sí, sí escribimos. Profe, la diosa Ete existe. Hay una diosa que se llama Ete. Sí. Profe, Zeus es el dios más poderoso. Zeus es el dios, es el rey de los dioses, pero no necesariamente es el más poderoso. Eso lo hemos conversado en otras clases. Es el que tiene más autoridad entre los dioses, eso es indiscutible, pero es posible eventualmente que a Zeus lo destronen, como lo presagió Metis. Así como a Cronos le llegó su momento y a Urano le llegó su momento, es posible que a Zeus también lo derroquen. Pero lo que es indiscutible es que Zeus es el rey, el que más, la autoridad entre los dioses. Bueno, por acá hay más preguntitas. Profe, ¿Atenea no sale de la cabeza de Zeus? Sí, Atenea está dentro de Zeus y Zeus la saca de la cabeza. Hay otra pregunta. Profe, ¿es cierto que Crono trató de tragarse a su hija Hera? Crono se tragó a todos los hijos, a todos los hermanitos de Zeus, menos a Zeus. A todos se los tragó y luego los vomitó. Eso fue la estrategia para derrocarlo. Escribo, sí escriben. Profe, pero Zeus era muy mujeriego. Zeus era muy mujeriego, esa es otra característica. Profe, ¿qué fue primero, los titanes o los dioses?
Los titanes son un tipo de dioses porque son inmortales. Solo que Urano los bautizó así. Dijo, todos ustedes son unos titanes. Era como un insulto, porque cuando lo destronaron, acuérdense que a Urano, que era rey de los dioses, lo destronan Cronos amputándole el pene. Él les dice que eso que hicieron estuvo muy mal, que lo van a pagar, y les pone el nombre de titanes a esos 12. Entonces, digamos, los titanes son un tipo de dioses y son un tipo de dioses más antiguos que los dioses olímpicos, porque vean que los dioses olímpicos son hijos de Cronos y de Rea, que ellos dos son titanes. Cronos y Rea son titanes. Y ahí es que van a tener a Zeus, a Hades, a Poseidón, a Demeter, a Hestia, a Hera, a esos 6 que van a ser los olímpicos. Bueno, vamos viendo las preguntas. Ya. Ah, no, por acá es. Profe, ¿Crono es caníbal? Sí, Crono es caníbal. ¿Por qué si se tragó a sus hermanos es caníbal? No entiendo esa pregunta. Pero pues Crono se tragó fue a los hijos. Se tragó a los hijos. Listo, y por acá hay una manito levantada. Duley Emiro. Dale, puedes abrir el micrófono si vas a preguntar. Dale, Duley. Profe, el que iba a vencer a Zeus era el dios de la forja. Hefesto. ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? No, porque usted ahorita dijo que alguien iba a vencer al dios Listo. Zeus. Listo, El voy que a, era Hefesto. eso, voy a cerrar ahí. Ah, qué pena, Duley. Dale, puedes abrir otra vez el micrófono. Pensé que ya habías terminado. Puedes abrirlo otra vez, Duley. Profe, y el que lo iba a vencer, pero como él se comió a la esposa, no pudo. Y entonces la esposa de Zeus lo parió. Bueno, vamos. Listo, voy a desarrollar un poquito lo que dice Duley. Hefesto, pues hasta donde yo he leído, él no ha intentado derrocar a Zeus. A Zeus le arman un golpe de estado, Hera, la esposa, Atenea y Poseidón se unen para derrocarlo y con complicidad también de Hefesto. O sea, Hefesto hace unas cadenas especiales mágicas y cuando Zeus está durmiendo, lo encadena. Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo alguna vez les leí un pasajito de la Ilíada en donde el dios del sueño, Hipnos, le tiene mucho miedo a Zeus. Le tiene mucho miedo por este episodio, porque Hera convenció a Hipnos, el dios del sueño, de que hiciera dormir a Zeus, para entre estos dioses, entre Atenea, Poseidón y Hera, encadenarlo y quitarle el título de rey de los dioses. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Metis, que es una diosa del mar, Metis se enteró de eso y Metis era muy amiga de Zeus y dijo, yo no voy a dejar que destronen a Zeus, y fue a buscar a uno de los hecatónquiros. Acuérdense que los hecatónquiros son súper aliados de Zeus, son los que tienen 100 brazos que le ayudaron a Zeus en la guerra contra los titanes. Entonces Metis va y busca a uno de los hecatónquiros y el hecatónquiro le ayuda a quitar las cadenas y ahí se restablece el orden. O sea, es un intento de derrocar a Zeus que fue fallido. Listo. Y va a haber otros intentos. Entonces va a haber un monstruo tremendo que se llama Tifón. Y va a haber una guerra tremenda entre Zeus y Tifón y Zeus va a ganar
Y los gigantes también van a intentar. Y los seres humanos, hay un momento en el que los seres humanos también intentan destronar a Zeus y Zeus extingue a todos los seres humanos y luego los vuelve a crear. Pero eso es tema de otra clase, cuando nosotros hablemos de la antropogonía, de la creación de los seres humanos. Entonces, esos son como los intentos que yo conozco que ha habido de tumbar a Zeus del poder. Por acá, Samuel, dale, Samuel, puedes abrir el micrófono. ¿Hasta qué hora se acaba la clase? Es 1 hora y 20 lo que dura la clase. Listo. Jennifer, le vas a preguntar. Profe, una pregunta. Es que yo me acabé de meter en la clase Sí. porque es que no me quería dar. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Qué te repito? Lo que estaban hablando en la clase. Lo que hemos hablado es que Atenea nació de la cabeza de Zeus. Que Zeus se tragó a la esposa que estaba embarazada y ahí adentro fue creciendo Atenea y luego Zeus la parió por la cabeza. Eso es como lo principal de la clase. Listo. Ah, bueno, profe. De una. ¿A qué horas termina la clase? Una pregunta. Por ahí en 1 horita termina la clase. Valeria. Dale, Valeria, activa el micrófono para que puedas hablar. Profe, una preguntita, un poco tontica, pero es para preguntarle si los dioses existieron en la vida real o existen en la vida real. No, esa pregunta es súper tesa, es una excelente. O sea, esa es una pregunta realmente muy profunda y muy filosófica, pues. Eso se lo pregunta a mucha gente. Y yo no tengo manera de respondértelo, porque el tema de los dioses son creencias de las personas. Entonces hay gente que cree en Dios, pues en el Dios cristiano, y hay gente que no. Y hay gente que cree en Vishnu, que es un dios hindú, y hay gente que no. Y los griegos pues creían en todos estos dioses. Ahora yo el modo en el que les presento esto es a manera de cultura general. Pues porque bueno, profe, gracias. este es el origen de la literatura en Occidente. Entonces yo les pongo otro ejemplo. Nace el teatro, o sea, la manifestación del teatro como uno de los artes. ¿Y de qué trata el teatro? De todos estos dioses y de todos estos héroes griegos. Y hay mucho, pues, y también la escultura, la pintura, está alimentada por estas creencias religiosas. Entonces es por eso, o sea, es para que tengamos cultura general, no ni porque los dioses hayan existido, ni porque yo crea en ellos, sino porque una civilización muy importante en la historia creyó en ellos y tuvo efectos culturales que todavía nos tocan. Bueno, Moto E. Dale, Moto E. Profe, Dale. yo tengo una pregunta. Si Zeus se tragó a la mujer, ¿por qué solo la hija salió de la cabeza? Pucha, no, me corchaste completamente, o sea, yo no encuentro una explicación. Esa es la historia. Sí, debieron haber salido las dos, ¿sí o qué? Y lo otro, o sea, otra pregunta que a mí se me viene, o sea, si se tragó a la mujer, ¿significa que la primera esposa de Zeus sigue ahí, en el interior de él? Así como los hermanos de Zeus estuvieron mucho tiempo en el interior de Cronos, Metis sigue ahí metida en la barriga además. Pero sí, no, o sea, en la literatura, en Hesiodo, que es el poeta que yo les estoy trayendo, él no dice, es una pregunta muy válida y no hay, que yo sepa, no hay respuesta para eso. Mariana González. Profe, yo en internet cuando leí una historia dijeron
que en otro cuento, literatura, yo no sé, es que mostraban que Zeus le dijo a otro dios que la transformara en agua y cuando la tragó, ahí no hay explicación cuando nació Atenea. ¿Cómo? Otra vez, Mariana. Porfa. Dale, activa el audio. ¿Que se tragó a quién? A la esposa, convertida en agua. Ah, ya. Por ejemplo, en los anexos que ustedes tienen en las guías que yo les envié, la historia la cuentan que Zeus convirtió a la esposa en una mosquita para que pudiera ser de tamaño pequeño y se la pudiera tragar. Entonces hay distintas versiones. O sea, es muy interesante porque todos estos mitos hay distintas fuentes, hay distintas personas que los contaron de distinta manera. O sea, el punto, independiente de cómo se haya comido a la esposa, es que se la tragó y que de ahí fue que salió Atenea. Pues ese es el punto en el que todas las versiones coinciden. Pero cómo, ahí hay matices. Listo, Duley, puedes abrir el micrófono. Dale, Duley, Emiro. Profe, Dale. es que Metis iba a parir a Hefesto, pero como se la comió, solo parió a la diosa de la sabiduría, algo así. Y después está la primera esposa de la hermana de Zeus, parió a Hefesto. Listo, vamos a eso. Listo, vamos al siguiente dios, que es precisamente, ahorita voy con el otro dios y le doy la palabra a los que tienen la manito levantada, listo, para que avancemos un poco en la clase. Porque lo que me dice Duley me da pie, pues, para seguir con el otro dios, precisamente, que es Hefesto. ¿Cuál es la versión más extendida de lo que pasó con Hefesto? Parece ser que ya cuando pues pasó el tiempo, ya Zeus estaba casado con Hera, acuérdense, hubo varias esposas y tal. Hera sintió muchos celos de que Zeus hubiera sido capaz de dar a luz a un dios, él solo, como hacían las divinidades primigenias. Acuérdense que, por ejemplo, Gea, ella solita, sin tener relaciones sexuales con ningún otro dios, ella solita dio a luz al Ponto, al mar, a las montañas y a Urano, que es el cielo. Entonces, y por ejemplo, Caos, acuérdense que fue quien dio a luz a la noche, a Nix y a Erebo, la oscuridad. Entonces, Hera se sintió un poco celosa y dijo, ve, pues este puede hacer lo que hacen nuestros antepasados. No, si él puede, yo también puedo. Y entonces ella se dio a la tarea de ella solita, sin tener relaciones con ningún dios, sin tener relaciones con Zeus. Puede hacer un paréntesis bien interesante. Zeus le montó 1500 cachos a Hera y Hera nunca le montó los cachos a Zeus con nadie. Y no es que a Hera no le buscaran el lado. Alguien sí, hay un héroe griego que le buscó el lado, Zeus lo descubrió y fue castigado en el Tártaro. Pero volviendo a la historia, Hera estaba muy celosa de Zeus y ella quiere tener su propio hijo y se da a la labor. Y lo tiene, lo pare, pero el problema es que pare una cosa muy fea. Ella tiene el bebecito en sus manos. Vean lo que parió. Vean esta cara de señor feo que tiene Hefestos. Es caracterizado por ser el dios más feo de todos. Y hay muchos dioses. Ustedes vieron el árbol de dioses que yo les mandé. Hefestos es el más feo. Entonces, Hera ve esto tan despreciable y dice, no, esto no es digno de mí. Y desde allá arriba, desde el monte Olimpo, lo tira y cae al océano. Pero imagínense caerse desde una montaña
que está a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Eso es una montaña tan alta que hay nieve en el Monte Olimpo. Este pelado se da durísimo cuando cae, así haya caído en el mar, y queda para el resto de vida, va a quedar cojito. O sea, esa es otra de las características de Hefesto. Hefesto siempre va a ser un cojito. Y en el océano lo rescata la diosa Tetis. Tetis es una diosa del mar menor, pero que tiene influencia en muchas cosas. Yo les conté ahorita, Tetis fue importante para salvar a Zeus de que lo derrotaran. Tetis también va a ser importante porque va a ser el papá de Aquiles. Aquiles, que es un héroe de la mitología griega impresionante, el del talón de Aquiles. El gran héroe de la guerra de Troya es Aquiles. Y Tetis es la mamá de Aquiles. Y Tetis también va a ser famosa pues porque va a criar a Hefestos. Ella va a ser como la mamá adoptiva y lo va a cuidar y lo va a consentir hasta que Hefestos vaya aprendiendo su arte, que es el de la forja. Acá lo vemos, Hefestos es el que le hace las armas a los dioses, las armaduras. Entonces hay un ejemplo en el que en la guerra de Troya, precisamente en la guerra de Troya, Tetis, o sea, la mamá adoptiva de Hefesto, le pide a Hefestos que haga un escudo para Aquiles, un escudo para Aquiles, para su hijo verdadero. O sea, el hijo de Tetis me refiero. Y Hefestos le dice, claro, cucha, ni más falta. O sea, Hefestos ama a Tetis. Pues lo quiso a pesar de que fuera feíto y patizambo. Tetis lo quería mucho y le hace tremendo escudo más jalado el que le hace a Aquiles. Bueno, entonces ahí está el nacimiento de Hefestos. Voy a dejar de compartir un segundito y a decirles, o sea, nos quedan 3 minuticos de esta primera parte de la clase. Cuando se acabe, vuelven y le dan clic al link. Listo, para entrar a la segunda parte. Y denme un segundito, voy a leer lo que escribieron en el chat, las preguntas, y pues las vamos contestando. Por acá uno dice, profe, ¿lo tiró del monte? Sí, lo tiró del monte Olimpo. Profe, ¿usted en otra clase dijo que él era muy amable? Sí, o sea, esa es una de las características de Hefesto. Todo el mundo se la lleva bien con Hefesto. Y en especial Atenea. Atenea le hace muchos encargos a Hefestos. Ah, bueno. Se me está olvidando una cosa bien importante de la historia de Hefestos. Me queda 1 minuto y 20 y la voy a contar así. O sea, Hefesto era muy querido, muy buena gente, pero a él siempre le quedó una rabiecita con Hera, que fue la que lo despreció, la que lo tiró por la montaña. Y él tenía un resentimiento porque a pesar de ser hijo de Hera, no vivía en el Olimpo. Bueno, entonces Hefesto, para todos los dioses que vivían en el Olimpo, les hace unos tronos en oro, bonitos, con esculturas, y el más bonito de todos lo hace para Hera. Pero había una trampita, o sea, le puso una magia que impidiera que Hera se pudiera levantar de ese trono. Entonces ya cuando ella se sentó, toda campante, toda pinchada, ya se fue a parar y no podía. Entonces Hefesto dijo que él liberaba a Atena, a Hera, con la condición de que lo dejaran volver a vivir al Olimpo y que le dieran de esposa a la más hermosa de las diosas, a la señorita Afrodita. Listo, alcancé a contar la historia, eso está muy bien. Listo, entonces apenas se acabe esto, volvemos y entramos a la clase. Voy a seguir contestando.